Estamos en la acostumbrada columna de la reseña Jurisprudencia Tributaria Relevante, donde comenzamos con un fallo del Tribunal Fiscal sobre el tema de aportes solidarios. Están apareciendo bastantes casos de aporte solidario, pero este primero, la sucesión de Palacio Juan Bautista de la Sala B, un caso muy interesante porque trata un enfoque distinto del aporte solidario. Aquí, en la determinación que practica el fisco, el tribunal lo revoca por falta de legitimación pasiva. Y para esto, el tribunal considera que se había dictado la declaración de herederos, lo cual se encontraba en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial de Resistencia. Siendo así, concluye el Tribunal Fiscal que los bienes que aquí se tratan no pueden ser considerados en la base de cálculo del aporte solidario en cabeza de la sucesión, porque la misma ha sido dejado de ser sujeto pasivo en aquel tributo, con lo cual la carga tributaria queda en cabeza de cada uno de los herederos. Para esto, bueno, toda una definición de lo que implica esta figura en el aporte solidario. Muy interesante esta primera resolución del Tribunal Fiscal. Y también nos resulta muy interesante la posición de la Sala C en el caso Shubrin, donde se hace lugar a la excepción de litipendencia en un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, también por aporte solidario, por encontrarse en trámite otro proceso judicial que se había iniciado con anterioridad. Bueno, acá juega todo el tema de cuándo corresponde la aplicación de la excepción por litipendencia, pero en este caso lo importante es que el tribunal llega a la conclusión que la excepción de litipendencia corresponde, y esto lo destacamos porque ya hemos señalado algún caso anterior de otra sala en sentido contrario, es decir, este tema hoy tiene diferentes posiciones según las distintas salas del Tribunal Fiscal. Muy interesante también nos resultó este caso Ciancia del Tribunal Fiscal, donde en la sala C determina la nulidad de la determinación de oficio por el hecho que el contribuyente había solicitado una prórroga para contestar la vista. Esto lo hizo el día del vencimiento, y la administración tributaria sin más dicta resolución, deniega la solicitud, y es aquí entonces donde establece el Tribunal Fiscal que no se dan los términos de la ley de procedimiento, y por lo tanto esto acarrea la nulidad de todo el procedimiento. Ustedes acá lo pueden ver el tema con mayor profundidad. El caso Mande del Tribunal Fiscal también nos pareció interesante porque hay un procedimiento que se realiza a un contribuyente por ventas omitidas, y como consecuencia de las ventas omitidas, la AFIP aplica el costo presunto sobre las mismas en base al sistema BAFIS, que es un mecanismo interno de la administración tributaria, por el hecho de que el contribuyente no había probado justamente documentación de respaldo del mismo. El contribuyente justamente apela en base a esto, pero el Tribunal Fiscal concluye que era razonable la determinación que hizo el fisco, justamente porque teniendo la posibilidad del contribuyente de probar con documentación cuál era ese costo, no lo hizo. Y por esta razón, entonces, insisto, llega a esa conclusión. En el caso del gobierno de Ciudad de Buenos Aires, en un incidente de verificación de crédito, y esto de la Cámara Comercial de la Sala B en un fallo reciente, se establece que el plazo de prescripción era el de los 2 años de la ley de concursos y no de los 5 años del Código Fiscal.
Es decir, acá predomina la ley de concursos sobre la norma local. Hay un caso también de una apelación donde se declara la incompetencia del Tribunal Fiscal, un contribuyente que presenta un plan de pagos, lo presenta ante el Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía no le responde y entonces hace la presentación ante el Tribunal Fiscal obviamente declara que no es competente porque justamente no es uno de los casos previstos por la ley de procedimientos fiscales. En el caso AFIP contra Cabello, este es un fallo de la Corte, se llega a la conclusión que en el caso de una ejecución fiscal que había sido iniciado contra una persona humana que luego fallece, corresponde la atracción al juicio sucesorio. Es decir, el juicio sucesorio es el que aquí tiene la competencia y por eso la propia Corte declara competente al tercer juzgado civil comercial y minería de la provincia de San Juan y no al juzgado federal de San Juan como estaba de alguna forma previsto. El caso Pilaga de la Corte, también del 30 de abril, es un caso muy interesante porque llega a la conclusión, siguiendo jurisprudencia anterior, que las normas de prescripción de los impuestos locales se rigen por el Congreso de la Nación para todo el país. Por lo tanto, las provincias no pueden establecer en sus códigos fiscales normas sobre prescripción distintas a la establecida por el Congreso de la Nación, en este caso el Código Civil y Laboral. Respecto del impuesto a las ganancias, en el caso Mazón, la Sala Quinta confirma resolución del Tribunal Fiscal y aquí está en línea con lo que nosotros venimos señalando en otras reuniones. La gratificación por egreso exento del impuesto a las ganancias, las vacaciones no gozadas y el sueldo anual complementario sobre vacaciones no gozadas grabado con el impuesto a las ganancias. También hemos visto un caso anterior, que es G45 Servicios de Seguridad de la Cámara Federal de la Sala 3, el mes de junio, ahora se reitera en Solfrut, donde la Cámara Federal en la Sala 3 establece que la absorción de las pérdidas que se hacen con aportes irrevocables solo importa una reclasificación permutativa de las cuentas dentro del patrimonio neto y por lo tanto no afectan el resultado contable. Desde este punto de vista, revoca la resolución de la Administración Tributaria. Bueno, y vamos a observar distintos antecedentes sobre el tema de la aplicación de la alícuota adicional o agravada del 41,50% del impuesto a las ganancias para las empresas que realizan juegos de azar. En este primer caso, que vamos a señalar Casino de Misiones, este es el dictamen de la Procuración General de la Nación del mes de abril, falta la resolución de la Corte Suprema, se llega a la aplicación que esta alícuota agravada para las actividades de juego de azar no es violatoria del principio de igualdad, y esto en base a la doctrina que la Corte viene sustentando sobre lo que es el principio de igualdad en materia tributaria, o sea, la igualdad entre los iguales. Desde este punto de vista, entonces, la norma tributaria puede elegir los contribuyentes con determinados sectores de igualdad e imponerle un tratamiento distinto. Esta es entonces la posición que ha llegado a determinar el dictamen. Y este dictamen también se expide en un segundo tema, en la misma causa Casino de Misiones, donde establece que la alícuota del 41,50 de impuesto a las ganancias, siempre el juego de azar, no implica invadir el poder de policía provincial sobre las actividades lúdicas. Es decir, si bien reconoce
que la potestad provincial le corresponde para los juegos de azar, esto no significa que implica invadir la potestad en el impuesto a las ganancias. Este es entonces el dictamen con esta otra posición de la Procuración. Y a su vez, respecto del Tribunal Fiscal en la causa Bingo Ciudadela, se confirman los actos apelados y se desechan los planteos de afectación al principio de igualdad y capacidad contributiva. Esto es entonces la resolución del Tribunal Fiscal. De la Cámara Federal de Mar del Plata, en Cooperativa de Trabajo COTAPES, tenemos esta interesante sentencia respecto de la procedencia del rechazo de los actos administrativos de la Administración Tributaria que dejaron sin efecto los certificados de exención al impuesto a las ganancias en una cooperativa de trabajo en razón de la existencia de proveedores apócrifos. Ya este tema hemos visto respecto de lo que es el no reconocimiento de exención impuesto a la ganancia. Ahora se agrega este tema que hay que tenerlo entonces en cuenta. Y la Cámara, en el caso Ingredión Argentina SRL, se expide sobre la procedencia de la deducción de los gastos en el impuesto a las ganancias en el caso de los proveedores apócrifos al probarse la existencia de la mercadería y su vinculación con la actividad de la firma. Una cosa es impugnar el crédito fiscal de IVA porque el tratamiento en la ley de IVA es distinto que en el impuesto a las ganancias. Si en el impuesto a las ganancias se puede probar de que esa operación estuvo vinculado a un bien y ese bien tiene vinculación con la actividad de la firma, entonces procede la deducción en el impuesto a las ganancias y así lo ha resuelto la justicia. En este caso, de la Cámara Federal de la Sala 2, Cooperativa de Crédito, Consumo y Viviendas Independencia Limitada, se llega a la conclusión que no corresponde reconocer la exención del impuesto a las ganancias a una cooperativa que inició el trámite de empadronamiento ante la FIP con una considerable demora. Aquí se justiprecia que la demora fue 9 años después de la autorización que tuvo justamente esta entidad para poder llegar a actuar en tal carácter. Señalamos que este es el voto de la mayoría, hay una disidencia de la jueza Caputi. Y en Cooperativa de Trabajo PESMAR se deja sin efecto los certificados de exención de ganancias, también al advertirse que se habían realizado operaciones con proveedores apócrifos. Un caso muy interesante nos viene de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, de la Sala B, en el caso que estamos ahora presentando, donde hay un rechazo de reconocimiento de la exención impositiva subjetiva en el impuesto a las ganancias, un fallo que es muy interesante leerlo porque hace toda una consideración respecto de las exenciones de las asociaciones civiles, respecto de aquellas que tienen un objeto social que está expresamente mencionado en el artículo 20, inciso F, respecto de aquellas que no lo tienen y entonces la demostración que deben hacerlo. Esto es justamente el caso que se trata en este caso. Liga Salteña de Fútbol, Tribunal Fiscal. Aquí la Administración Tributaria había dejado sin efecto el reconocimiento de exención del impuesto a las ganancias de la Liga Salteña de Fútbol en función de la actividad de juego de azar que tenía la misma. Esto fue revocado por el Tribunal Fiscal porque aun cuando esto era así, se trataba de una sola actividad en todo el año y a su vez no se había probado que con esa actividad, que era de bingos, de sorteos y bingos,
no se había probado ni que hubo una distribución de utilidades, ni que no fue invertida en el patrimonio del club. Por esta razón, entonces, se revoca esta posición. Grimoldi del Tribunal Fiscal considera el tema de los gastos de constitución de un fideicomiso financiero que hizo Grimoldi con el objeto de obtener una financiación en el mercado de capitales a través de los derechos creditorios por venta con tarjetas de crédito. Y desde este punto de vista establece que esos gastos son deducibles en el impuesto a las ganancias, tal cual establecen las normas respectivas del tributo. También interesante el caso Noble Argentina de la Cámara Federal de la Sala 5, donde se revoca la denegatoria de solicitudes, reconocimiento de crédito fiscal, IVA por operaciones de exportación. Y esto se hace en función a la abundante prueba que tiene que pudo aportar el contribuyente, lo cual invierte la carga de la prueba porque ya le corresponde la impugnación al fisco, cosa que en definitiva no pudo realizar. Y por lo tanto, entonces, está revocatoria. El caso SMAU del Tribunal Fiscal en la Sala C se dispone la nulidad de las resoluciones de la FIP que rechazaron la solicitud de crédito fiscal de IVA de exportadores por considerar apócrifos a los proveedores. Esto de alguna manera en línea con el caso anterior que habíamos visto. Y un caso muy interesante de la aplicación de la exención del IVA de la ley 16774, conocida como ley Boca, donde acá tenemos una serie de beneficios impositivos para quienes hacen las obras de construcción, refacción o ampliación de los estadios o instalaciones deportivas. Aquí el fisco había impugnado este beneficio por el hecho de que este contribuyente, que es el mismo contribuyente que vimos antes por sucesión de Juan Bautista Palacios, pero por otro tema, este contribuyente había hecho operaciones con clubes y esos clubes no tenían acordado el reconocimiento de la exención por parte de la AFIP. Con buen criterio, el Tribunal Fiscal dice que ese requisito no existe en ninguna norma legal, por lo tanto, revoca la disposición de la Administración Tributaria. También en el caso de las Cortes, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones revoca la impugnación de los créditos fiscales IVA que habían sido imputados como proveedores presumidos como apócrifos. Fíjense que hubo varios casos en este sentido, esto es importante de considerar en la práctica. Y en el caso Minera Anglo de la Argentina, estos de la Cámara de Apelaciones de Mendoza, se llega a la conclusión de la restitución fiscal del IVA al exportador por el hecho que no se puede condicionar el beneficio al que los proveedores hayan abonado sus respectivos gravámenes. Con esto entonces se da procedencia también a estos beneficios fiscales. En el caso Pérez Compán Pilar del Tribunal Fiscal se confirma la determinación de oficio en bienes personales respecto de la alícuota diferencial por bienes en el exterior, y esto entonces importante también para tenerlo en cuenta. Un caso que nos llama la atención, LRF Group de la Cámara de Apelaciones de la Sala 1, se refiere a los efectos de la resolución del juez penal en el contencioso, donde contrariamente a la posición que tiene la Cámara de la Sala 2, 3, 4 y 5 y aún de la Corte, en esta causa, la Sala 1, que está en línea absolutamente distinta, establece que hay distintas competencias entre el juez penal, el contencioso, y por lo tanto aquello que resolvió el juez penal, que justamente se trataba
de facturas apócrifas y que determinó que eran procedentes, no es tenido en cuenta por el contencioso que resuelve de una manera distinta. Un caso que realmente nos llama la atención. En este caso, también de la Cámara de Apelaciones en lo penal económico, la conclusión que la determinación de oficio no resulta vinculante en el proceso penal y por lo tanto, si el contribuyente recurrió ante el Tribunal Fiscal, esto no tiene incidencia respecto de lo que es la denuncia penal. De la Cámara de Rosario de la Sala B nos viene este caso donde es un caso de autoincriminación y dice la Cámara Federal de Rosario que no existe autoincriminación en función de los datos aportados por el contribuyente en la inspección y de las declaraciones juradas rectificativas. La AFIP inicia una fiscalización, hace ajustes, el contribuyente la acepta, rectifica la declaración jurada y después le hace la denuncia penal. Y entonces, desde este punto de vista, el contribuyente se defiende diciendo que se había afectado justamente la garantía de la no autoincriminación, cosa que es rechazado por la Cámara de Rosario. Y la Cámara de Apelaciones en lo penal económico, también en un caso importante, donde respecto de la actualización del piso de punibilidad en la ley penal tributaria por el tema de la VT, se concluye que no corresponde la actualización ante la falta del dictado de una ley específica. Acá recordamos que la ley 27430 había creado la VT para una serie de impuestos, entre los cuales se encontraba los umbrales de punibilidad, pero se requería de una ley posterior para que establezca la relación VT con pesos, cosa que esa ley posterior nunca se dictó y por eso entonces esta posición de la Cámara de Apelaciones. Aquí tenemos otro caso donde hay una confirmación de un procesamiento por evasión fiscal al impuesto a las ganancias y se desecha la defensa del contribuyente de litipendencia por el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal que había realizado el propio contribuyente. También tenemos este fallo del Colegio Público de Abogados, donde se rechaza la medida cautelar que había requerido el Colegio Público por los abogados como sujetos obligados por la Ley de Prevención de Lavado de Dinero. Aquí se encuentran los abogados, los contadores, ante determinadas circunstancias, como en un momento ya hemos mencionado. Y de la Cámara de Apelaciones de la Sala 1, este caso tan interesante en fideicomisos solares de Col, donde la Cámara llega a establecer la medida cautelar solicitada por el contribuyente para abstenerse de efectuar retenciones SITCREP en impuestos a los ingresos brutos, convenio multilateral, en función a la información que el contribuyente había presentado. Un tema vinculado a seguridad social, viene en este caso compañía de tierras de la Cámara de Seguridad Social, de la Sala 2, donde se llega a la conclusión que las personas emplazadas en un relevamiento de RIMAX, en los términos del contrato de agencia, que esto es lo que en definitiva la empresa había opuesto, son trabajadores dependientes y con esto entonces los efectos previsionales. Muy importante este fallo de seguridad social. Bueno, y ahí entonces concluimos con Muy bien, pasamos a las últimas preguntas. Antes de comenzar con esas preguntas, quería hacerle una aclaración por uno de los puntos que estuvimos considerando
respecto de los casos del blanqueo, de esas preguntas y respuestas, que estaba vinculado a los inmuebles que han sido cedidos en usufructo, a lo cual también podemos agregar el tema de las acciones, porque estaría en una situación similar. Y ahí hemos modificado entonces la respuesta, digo esto porque ya ha sido incluido en el archivo, en el sentido de que en estos casos el que en realidad tiene la obligación es el nudo propietario, y la justificación estaría dado en que él es en realidad el tenedor del dinero no declarado oportunamente, con el cual después se terminó haciendo la adquisición. Respecto de las preguntas, hay una consulta vinculada a una SRL. La SRL hace determinadas compras de dólares durante el ejercicio 2023, lo hace por el MEP. Esos montos aparecen en las cuentas bancarias, después se retira de las cuentas bancarias, según acá se plantea, queda en caja, pero la caja no le da. Entonces, la pregunta termina siendo si justamente esos dólares que no terminan estando declarados, si pueden ser objeto de la regularización. Interpretamos que sí, justamente porque es el supuesto que no aparece declarado, o sea que es un activo oculto. Respecto de los criptoactivos, bueno, coincidimos con el colega que nos ha hecho esta pregunta, porque la dificultad de establecer la fuente, este es un tema todavía no resuelto desde el punto de vista impositivo, yo diría inclusive antes del blanqueo, así que esperamos de que haya alguna norma reglamentaria que termine clarificando cuál es el criterio que corresponde aplicar justamente a los efectos de la fuente, y esto en el blanqueo por los que son criptoactivos en el país o en el exterior. Hay también una pregunta vinculada al monotributo. Y esto estimamos que tiene que ver con lo que habíamos manifestado en el caso de un contribuyente que está en el monotributo, que hace una regularización, si esa regularización podría excluirlo del monotributo. Nuestra conclusión, siguiendo los lineamientos de blanqueos anteriores, es que no, pero establecimos una alerta, y esa alerta es que si como consecuencia de los bienes que se regularizan el día de mañana se generan gastos y esos gastos resultan inconsistentes con los ingresos del monotributo, ahí sí, y por esa razón puede quedar excluido. Pero de todas maneras la pregunta avanza en otro sentido. Dice, si lo mismo pasaría para el contribuyente, que lo que hace en caso de dólares, deposita los dólares y después termina invirtiendo en bonos o en esos tipos de instrumentos financieros que dijimos que está facultado el Poder Ejecutivo, manteniéndolos hasta el 31 de diciembre del 2025 para no pagar el impuesto especial. Si eso cambia la situación respecto a la exclusión del monotributo, obviamente que no, porque si no lo cambia la regularización, mal puede cambiar ese destino a los bonos que forma parte del mismo esquema de la regularización, a los únicos efectos de no pagar el impuesto especial. Respecto de monedas de oro, acá también se hace una pregunta de cómo se debe justificar la tenencia de monedas de oro para aquellos contribuyentes que en definitiva intenten hacer esta regularización. Este tema obviamente no está mencionado en la ley, pero sí está establecido que el Poder Ejecutivo queda autorizado a dictar las normas reglamentarias por aquellos temas que no están resueltos, en particular por lo que está referido a la forma de prueba de los bienes a regularizar. Así que este es un tema también pendiente de la reglamentación. Y el último punto que también nos preguntan es si la regularización tiene algún efecto respecto de la prescripción. En realidad, cada vez que nosotros estamos ante una norma de blanqueo, una norma de moratoria, este es el tema que consideramos. Pero para que esto sea así, se requiere una norma especial en la ley
tanto el blanqueo como la moratoria, que pueda afectar la prescripción. Y de ahí viene entonces la discusión si se aplica para todos los contribuyentes, para algunos, como tuvimos en regímenes anteriores. Nada de esto está previsto en el blanqueo, así que no tiene ningún efecto respecto de la prescripción. Bueno, hasta acá hemos llegado. Tributo. Y esto estimamos que tiene que ver con lo que habíamos manifestado en el caso de un contribuyente que está en el monotributo, que hace una regularización, si esa regularización podría excluirlo del monotributo. Nuestra conclusión, siguiendo los lineamientos blanqueos anteriores, es que no, pero establecimos una alerta, y esa alerta es que si como consecuencia de los bienes que se regularizan el día de mañana se generan gastos y esos gastos resultan inconsistentes con los ingresos del monotributo, ahí sí, y por esa razón puede quedar excluido. Pero de todas maneras la pregunta avanza en otro sentido. Dice, si lo mismo pasaría para el contribuyente, que lo que hace en caso de dólares, deposita los dólares y después termina invirtiendo en bonos o en esos tipos de instrumentos financieros que dijimos que está facultado el Poder Ejecutivo, manteniéndolos hasta el 31 de diciembre del 2025 para no pagar el impuesto especial. Si eso cambia la situación respecto a la exclusión del monotributo, obviamente que no, porque si no lo cambia la regularización, mal puede cambiar ese destino a los bonos que forma parte del mismo esquema de la regularización a los únicos efectos de no pagar el impuesto especial. Respecto de monedas de oro, acá también se hace una pregunta de cómo se debe justificar la tenencia de monedas de oro para aquellos contribuyentes que en definitiva intenten hacer esta regularización. Este tema obviamente no está mencionado en la ley, pero sí está establecido que el Poder Ejecutivo queda autorizado a dictar las normas reglamentarias por aquellos temas que no están resueltos, en particular por lo que está referido a la forma de prueba de los bienes a regularizar. Así que este es un tema también pendiente de la reglamentación. Y el último punto que también nos preguntan es si la regularización tiene algún efecto respecto de la prescripción. En realidad, cada vez que nosotros estamos ante una norma de blanqueo, una norma de moratoria, este es el tema que consideramos. Pero para que esto sea así, se requiere una norma especial en la ley, tanto el blanqueo como la moratoria, que pueda afectar la prescripción. Y de ahí viene entonces la discusión si se aplica para todos los contribuyentes, para algunos, como tuvimos en regímenes anteriores. Nada de esto está previsto en el blanqueo, así que no tiene ningún efecto respecto de la prescripción. Bueno, hasta acá hemos llegado.